y parto. ¿Se ve la presentación que estoy compartiendo? ¿Me pueden confirmar? ¿Alguien me puede confirmar si se ve la presentación? ¿Lo que estoy compartiendo? Yo no veo nada. ¿Nada? Nada. No se ve nada. Yo sí veo. Sí, a ver. Ahí se ve. Buenos días, Ahora sí se ve. Ahora sí. Y si lo hago así, ¿no? ¿No, nada? ¿Ven algo? Se ve Sí, legal pues. broker. Sí, Ah, ya. yo también veo lo mismo, legal broker. Ya, perfecto. Bueno, partiendo de la presentación, buenos días, mi nombre es Martín Chester, hoy voy a estar sin cámara porque ando con problemas de internet, pero espero que se escuche bien y se vea bien lo que voy a presentar. Soy abogado de Legal Broker, ya me conocerán algunos, ya he hecho varias presentaciones, y la presentación que nos convoca hoy día de hoy es sobre el estudio de títulos, en este caso que realiza un abogado respecto a una propiedad. Por favor, siéntanse libres de poder interrumpirme cualquier duda, cualquier consulta durante la presentación. Bueno, acá a veces son estudio de títulos, importante. Entonces, ¿en qué consiste el estudio de títulos? Bueno, el estudio de títulos en general es un informe que realiza un abogado habilitado en derecho, siempre ojalá tiene que ser siempre un abogado habilitado en este caso, no un estudiante, no un abogado, con el título al día en este caso, y que efectivamente se encargue de revisar los títulos de la propiedad, eso que quiere decir que se estudian todos los antecedentes de un inmueble y verifica que los títulos se encuentren ajustados a derecho. Vale decir que todos los antecedentes de la propiedad se encuentran ajustados a derecho. En general, toda vez que se compra una propiedad, se tiene que hacer un estudio de título y se tiene que verificar que efectivamente todo está en orden. Entonces, por eso es tan importante el estudio de título. ¿Para qué sirve? Bueno, va a servir toda vez que es, como dije, se adquiere o se quiere comprar una propiedad. Ustedes pueden ver que efectivamente cuando se celebra una promesa, después se busca recopilar los documentos para realizar un estudio de título y posteriormente, en este caso, se realiza el estudio de título. Si es que hay financiamiento bancario, lo hace el banco, y si ya el contado a la venta, se hace por un abogado que generalmente es del comprador, a costa del comprador. Y lo que se busca más que nada es verificar que la propiedad que están comprando se encuentra ajustada a derecho. Vale decir, eso es muy amplio, pero eso quiere decir que en todas las aristas, tanto administrativas, tanto civiles, judiciales, etcétera, se encuentre todo en orden. Entonces, eso es lo que hace un abogado al verificar el estudio de título. Bueno, ¿en qué parte de la línea de tiempo debe efectuarse? Ustedes pueden ver, y lo que les comenté, bueno, primero está la orden de venta y la visita. Una vez que se firma la orden de venta y la visita, procedemos a la carta de oferta de aceptación. En este caso se acepta, las partes firman la promesa, que es la tercera etapa. Cuarto, firmada la promesa, empieza a correr un plazo para poder recopilar los documentos, generalmente son a costa de la parte vendedora, y que efectivamente en este caso se realiza el estudio de títulos después de firmada la promesa. El estudio de títulos es súper importante, ¿por qué? Porque efectivamente la promesa en general, cuando se firma promesa, siempre se deja que la condición, una de las condiciones para que se firme la compraventa definitiva, el contrato a celebrar en la promesa, es que los títulos se encuentren ajustados a derechos. Ello quiere decir que efectivamente, si es que los títulos se encuentran ajustados a derechos, se cumple una de las condiciones, fijar la promesa, que implica la firma de la escritura de la compraventa. Ojalá se entienda eso porque es súper importante. Entonces, después de realizar el estudio de título y si se encuentra aprobado, procedemos con la escritura de la compraventa, después posteriormente el cierre de copias en notaría, posteriormente la inscripción en el conservador y por último el retiro del precio por parte del vendedor. Entonces, el final del estudio de título es súper importante porque las promesas, si se firma una promesa, finalmente vienen con una condición que es esencial de que efectivamente para poder celebrar esta compraventa definitiva que es la escritura pública, que después se va a inscribir en el conservador, es necesario que los títulos se encuentren ajustados a derecho. Entonces, si se encuentran ajustados a derecho, se cumple esta condición y yo firmo la compraventa. Si no se encuentran ajustados a derecho, en tal caso yo no puedo celebrar la compraventa mientras no se encuentren aprobados los títulos.
Esa es la vital importancia. Ya. Bueno, algunos aspectos relevantes sobre el tipo de operación, en este caso, puede ser al contado, como les dije, o con crédito hipotecario, que generalmente es la forma de financiamiento de las compraventas. A ver, cuando es al contado, ¿quién realiza el estudio de título? Ya les un poco le adelanté esto, porque cuando es al contado lo realiza el abogado del comprador, en este caso, y si es con crédito hipotecario, lo realiza el abogado del banco del comprador. Eso es importante porque al final, en general, cuando lo hace el banco en general pide una serie de documentos y el banco es mucho más acucioso quizá con los documentos que va a pedir. Entonces, claro, yo ahí le puedo generar, el banco al final, el abogado, súper importante que es el que pide los documentos y en general el abogado es el que tiene toma el criterio para determinar qué documento pedir y cuál no. Entonces, súper importante, porque cuando es al contado, ¿quién realiza el estudio de título? El abogado del comprador, y en este caso, si es que es con crédito hipotecario, en este caso, lo realiza el abogado del banco del comprador. Y ahí están los plazos en este caso. Entre 60 y 90 días con la compraventa del contado, y entre 90 y 120 días corrido cuando es compraventa con crédito hipotecario. O sea, el plazo para poder cerrar la compraventa después de firmada la promesa generalmente. ¿Alguna duda o consulta? Yo, Martín, ¿Sí? en el momento en que uno firma la promesa y quedan las garantías, ¿qué ¿Ya? aconsejas tú en cuanto a la documentación? ¿Vale vista, letra o cheque? ¿Qué es ¿Letra lo de que tú cambio? más aconsejas? ¿Letra de cambio? Sí, letra de cambio. Oh, la letra de cambio están totalmente desuso. No, jamás la recomendaría. A ver, yo lo que recomiendo, a ver, en orden de prelación yo recomiendo el valevista, sino un cheque y por último un pagaré. Esos son los 3 documentos que yo recomiendo. La letra de cambio ni una posibilidad. Yo no he visto jamás una letra de cambio. Ya nadie lo ocupa. ¿Por qué el valevista? Porque el valevista, bueno, es un documento que efectivamente se encuentran los fondos ahí disponibles. Tiene un plazo en este caso para poder cobrar los 90 días, pero efectivamente los documentos están ahí, o sea, los fondos están ahí. ¿Y por qué el cheque también? Porque el cheque genera una acción en este caso. Cuando, por ejemplo, es protestado un cheque por falta de pago, por lo que sea, o por falta de fondo, o por orden de no pago en este caso, uno generalmente tiene 2 acciones. Una acción civil que se dirige para poder cobrar el cheque y una acción penal, que es por el giro doloso del cheque. Entonces, súper importante también que el cheque te da esa acción que no te da el valevista. Una acción penal para poder dirigirte a otra persona que giró el cheque. Esos son los documentos que recomiendo. Gracias. Bueno, continúo. Bueno, ¿cuáles son los documentos básicos que voy a necesitar para la realización de un estudio de título? En general, hay ciertos documentos básicos. De partida, el conservador de bienes raíces, por ejemplo, la copia de dominio vigente, el certificado de hipoteca y gravámenes, el GP, como lo conocerán, planos, reglamentos, etc. Pero son lo más importante la copia de dominio vigente y el certificado de hipoteca y gravamen. A partir de esto, si es que efectivamente yo noto algo raro o noto algún gravamen, hipoteca, etc., yo voy a pedir otros documentos que van asociados al registro de propiedad. ¿Ya? Del registro de comercio, ¿qué voy a pedir? Porque ustedes sabrán que el conservador de bienes raíces tiene varios registros. Registro de minas, de propiedad, de comercio, etc. El registro de propiedad dice relación con el inmueble. El registro de comercio dice relación con las sociedades, en este caso. Las sociedades que pueden ser dueñas de un inmueble. Entonces, del registro de comercio, ¿qué voy a pedir? No se ve un poco abajo, pero del registro de comercio voy a pedir todos los documentos asociados a la sociedad, si es que la sociedad es dueña. Vale decir la personería, vale decir la constitución de la sociedad, vale decir los estatutos, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando la sociedad se haya constituido por el procedimiento normal, vale decir que se constituyó ante el conservador de bienes raíces. Porque si se constituyó ante el procedimiento de empresa y un día, voy a tener que sacar estos certificados en la página de empresa y un día, con el RUT de la empresa. Posteriormente, ¿qué otros documentos voy a necesitar? De la notaría y archivo judicial, las copias de escritura de compraventa,
y las copias de escritura de constitución de sociedad, súper importante. Bueno, como ustedes sabrán, las notarías en general autorizan todos los documentos, y yo de las notarías voy a pedir solamente las copias de escritura de compraventa o las copias de escritura de constitución de sociedades, si es que dentro del año se hubiese otorgado la escritura. Si ya pasó más de un año, voy a tener que recurrir al archivo judicial a cotizar dicha escritura y sacarla de ahí. Es un tema ya procedimental y totalmente de forma eso, pero es súper importante, porque al final las notarías van a tener en su archivo por un año las copias de escritura. Después del año voy a tener que recurrir al archivo judicial por respecto a esa escritura. Entonces las que son más antiguas, por ejemplo, por ejemplo de los 80, de los 90, de los 2000, voy a tener que necesariamente ir al archivo judicial de una. Posteriormente, la municipalidad, ¿qué documentos pueden necesitar? El certificado de número, el certificado de afectación de utilidad pública, recepción de definitiva, el certificado de informes previos, por ejemplo, también, y otros. Acá yo diría que lo más importante es lo que más generalmente uno pide cuando estamos hablando de un terreno urbano, por ejemplo, porque hay que distinguir, y acá no se hizo la distinción, pero acá partamos de la base que es un terreno urbano, que en general uno va a pedir documentos atendiendo si es que es predio urbano o predio rústico o rural. Entonces, si es urbano, al final lo que siempre voy a pedir es un certificado de número y certificado de afectación pública. Si ahora es rural, por ejemplo, voy a pedir otro certificado. Voy a pedir el certificado de informes previos para ver qué se puede construir, en este caso. Y, por ejemplo, si es que una obra que se acaba de terminar, por ejemplo, un edificio, en este caso, un departamento con el cual la inmobiliaria construyó recién, voy a tener que pedir un certificado de recepción definitiva, en este caso. Un certificado de urbanización también, quizás. Y otros. Bueno, ¿qué otros certificados pueden necesitar también? El certificado de expropiación del ser vivo, súper importante, en este caso lo emite el MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Luego el certificado de deuda de contribuciones en tesorería, súper importante, porque las notarías no te van a autorizar la venta de una propiedad si es que no tienen ese certificado a mano. También el certificado de avalúo fiscal, súper importante porque es para ver la tasa, el avalúo fiscal de la propiedad. Esos son los certificados más importantes que podríamos decir. También podríamos agregar reglamentos de copropiedad, por ejemplo, certificados de gastos comunes, si es que es un departamento. Podríamos agregar también el certificado a uno que está en boga ahora, de hecho, que es súper importante, el certificado de registro de deudores de pensión de alimentos. Súper importante también tener en cuenta y tener a la vista al realizar un estudio de título. ¿Alguna duda o consulta? Bueno, respecto al certificado... Disculpa, el que estaba anotando, el certificado de deudores de alimentos, ¿ese dónde se pide, en el registro civil o dónde? Sí, pero hay ciertas particularidades porque ese documento solamente lo va a pedir una persona, o lo puede pedir ciertos legitimados, vale decir, lo puede pedir la persona que tiene la persona a la cual se le exige este documento, a través del registro civil, él con su clave única lo puede sacar, o lo puede pedir el conservador, la notaría o incluso los bancos, nadie más. O sea, Entonces, ¿lo podría solicitar en este caso el vendedor? ¿A eso te refieres tú? ¿El conservador o la notaría? no el vendedor, no, o sea, me refiero a las partes. No solamente hay que pedir al vendedor, hay que pedir a las partes, a las dos partes. Ok. No. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Manuel acá. Nosotros armamos un instructivo con respecto a eso y se lo mandamos a los clientes. Es como un paso a paso para que se metan a la página y todo eso. Sí, lo mejor al final, para evitar Sí, problemas. y también armamos un instructivo para obtener los certificados de soltería del registro civil. El informe no soltería, o sea, el informe Claro, no matrimonio. no matrimonio. Manuel, y disculpa, ¿tú podrías mandar al grupo esos instructivos como para uno guiarse, uno que es más nuevita en este tema, para guiarse, por favor? Si no fuera mucha la molestia. Ningún problema. Ningún problema. Gracias. De todas maneras, igual hay que hacer un alcance respecto al informe de no matrimonio, porque no cualquier persona lo puede pedir. Lo puede pedir a partir de que haya nacido, si no me equivoco, en el 71. A partir del 71, todas las personas nacidas después del 71 pueden pedir el informe de no matrimonio. Antes no pueden. Alguien que nació en el 69. Así que ojo con eso.
En general no todas las notarías lo piden, así que te va a depender mucho de la notaría que le autorice la venta. Bueno, No, nosotros hicimos, ¿sabes por qué? Porque hemos tenido unos cachos añejos, que no sé, pues gente que estaba casada y me pareció soltera. Y después quedan los mismos problemas, entonces dijimos, no, estas cosas las vamos a ratificar nosotros, antes que lo haga la notaría, el banco, lo ratificamos nosotros primero, para hacer las cosas bien. sí, no, estoy de acuerdo. Disculpa, Martín, sobre este mismo tema, el certificado de soltería, que tú comentaste que no todas las notarías lo hacen. El informe no matrimonio. Sí, ese. Es decir, uno tiene que llevar su propio formulario o su propia declaración. Yo, fulano, sutano, berengano, soy soltero, más mis dos, o dependiendo de la notaría hay que ver el formulario si es que la notaría tiene. No, va a depender mucho de partida. Primero hay que ver, antes de ver la notaría, hay que ver partida mediante qué financiamiento corresponde la venta. Si es con financiamiento bancario o al contado. Si al contado, en general lo que me ha pasado es que hay notarías, no todas, pero que te piden al momento de tú enviarles los documentos para que las partes lo vayan a firmar, te piden el certificado el informe no matrimonio. Hay notarías que lo piden, no todas, pero hay quienes lo piden para poder acreditar la soltería. Y ahora, cuando la venta es mediante financiamiento bancario, muchas veces el banco, en vez de pedirte el informe de no matrimonio para acreditar que esta persona se encuentra soltera, lo que te pide es una declaración simple de cualquiera de las partes de que efectivamente esta persona se encuentra soltera. Es una declaración simple, nada más. Nosotros lo hacemos a todo evento. Ah, está perfecto. Porque de hecho los cachos que nosotros nos hemos topado son justamente escrituras bancarias, porque se confían porque el cliente le dijo, soy soltero, pero nunca fue soltero. Y tenemos unos cachos que son bastante grandes. Y ahí falla el banco también. Así que ese certificado nosotros lo ratificamos nosotros a todo evento. Ya. Bueno, continuando con la presentación, ahora vamos a ver el certificado de propiedad. Muchos, no sé, me imagino que habrán visto un certificado de propiedad, en este caso. Certificado de propiedad, esto muestra al final. Muestra de partida, ojalá se vea el cursor acá, la foja, el número y el año para poder identificar este certificado. La fecha de cuando fue emitido, este es bien antiguo, del 19 de febrero de 2021. El valor que tiene el certificado en este caso, y el estampado del conservador. Y en la segunda hoja muestra esto. Efectivamente, doña Carmen Soledad Moya Mantecón, de tanto Ruth, que de acuerdo al 150, bueno, hasta la memoria en que lo compró, es dueña de él, y acá esto importante. Desde el departamento, te muestra que es dueño, dónde se encuentra ubicado, bajo qué plano, cómo lo adquirió, dueña además de los derechos, en proporción al valor del adquirido, lo del linde, norte, sur, oriente, poniente, después cómo lo adquirió también. Y por último el rol de avalúo, que al final está en la otra página. Pero eso es lo que muestra un certificado de dominio de propiedad. Esto es súper importante porque muestra al final lo que es la persona y segundo, que es dueña del inmueble. Entonces esto al final es el documento vital para poder ver si es que efectivamente la persona es dueña o no de la propiedad. Y es dueña al final, porque eso es importante, hay muchas veces que dice dueño de derechos, y no es lo mismo dueño de derechos que dueño de la propiedad. Otro certificado súper importante es el certificado de hipoteca y grámenes. Este certificado también es vital. Y, algo importante que no les dije respecto al anterior, estos certificados tienen vigencia, en general. Cada abogado en general hay diferentes criterios, porque al final el abogado que realiza el estudio de título tiene diferentes criterios, y por eso muchas veces uno pelea con otro abogado, o muchas veces uno no entiende al abogado, pero cada uno tiene un criterio respecto a los documentos que pide. En general, se pueden discutir, sí, pero estos en general son los que le vamos a mostrar son los documentos vitales que no se pueden discutir. Entonces, estos documentos tienen vigencia. En general, el certificado de dominio tiene una vigencia de 2 meses, sobre todo cuando actúan con un banco. 2 meses, vale decir 60 días. El certificado de hipoteca y grámenes, en general se discute porque hay abogados que lo contemplan con 60 días de vigencia, y hay otro, que tiene un profesor en un diplomado que decía que tenía un plazo de 30 días.
30 días, vale decir, después de los 30 días hay que pedir un nuevo GP, vale decir, este certificado. Yo le encuentro toda la razón, de hecho, porque en 30 días se puede constituir una hipoteca, se puede constituir un usufructo, un reglamento, etcétera, etcétera. Es súper importante porque si es que hay una hipoteca y no se da cuenta en la compraventa, no se va a inscribir la propiedad. Entonces, súper importante este certificado, porque nos va a decir primero que efectivamente quién es el dueño, de qué es dueño, porque ahí dice el departamento, número 2207, etcétera, etcétera, del estacionamiento, de la bodega, y nos va a mostrar los libros que tiene este certificado, los registros más que nada. El registro de hipoteca y gravámenes y el registro de interdicción y provisiones de enajenar. En el registro de hipoteca y gravámenes vemos que hay un reglamento y hay una hipoteca. Y en el registro de interdicción y provisiones de enajenar hay una provisión, y hay 2 embargos, en este caso. Entonces, este certificado es vital también para poder ver si es que efectivamente la propiedad tiene algún impedimento para poder venderse o no. Y acuérdense, tiene un plazo de 60 días algunos, según muchos abogados, y hay otros abogados que dicen que tiene un plazo de 30. Bueno, ahora otro certificado que es el certificado número. Certificado número también vital de cada municipalidad, en este caso de Las Condes en este caso. Y bueno, tiene una fecha del 12 del 11 del 2020, número certificado. El rol de avalúo, porque como yo pido esto, a través del rol de avalúo, que aparece en el certificado de la copia de dominio en este caso, y bueno, en valor de 1.702 pesos, y que efectivamente se le asigna el número 818 de la calle tanto. Es vital, este certificado tiene un plazo de vigencia de 4 meses, si no me equivoco. Así que después de los 4 meses no tiene ninguna vigencia según los bancos y según abogados también. Después el certificado de afectación a utilidad pública, vital también, es vital porque al final esto que te dice que no se encuentra sujeto a expropiación por parte de la municipalidad. Porque como ustedes sabrán, en este caso, cada organismo público puede emitir, en este caso, o puede expropiar un inmueble, en este caso. Entonces, es súper importante porque la municipalidad lo puede expropiar porque, claro, por afectación a utilidad pública. Lo puede expropiar el MIMBU, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo puede expropiar el MOB, por ejemplo, lo puede expropiar el mismo fisco, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante porque si es que efectivamente queremos ver si una propiedad se encuentra expropiada por la municipalidad, en general, y la municipalidad no te va a expropiar la propiedad, sino que te va a expropiar generalmente una parte de la propiedad para poder ensanchar la calle, lo vamos a poder ver acá, a través de este certificado. El certificado nos va a decir primero si es un bien inmueble urbano o rural, en este caso es urbano, ubicado en tanto, y que la parte más importante dice que no se encuentra afecto a declaración de utilidad pública, vale decir que no puede ser expropiado. Martín, ¿Puedo meter la cuchara? ¿Sí? de acuerdo a tu criterio, ¿es conveniente cuando uno toma una propiedad en venta pedir este certificado de afectación de utilidad pública? Porque uno puede estar vendiendo algo y a lo mejor está afecto a que lo puedan expropiar. Y el vendedor a veces no tiene idea o no. A ver, en general el vendedor puede o no puede tener idea. En general los procedimientos para poder expropiar un inmueble son bastante... uno le llega una notificación y tiene un plazo de 10 días, tiene un plazo bastante acotado para poder en general emitir alguna suerte de objeción. Pero cuando a ti te van a expropiar, tú no puedes objetar el hecho de que te expropien. Lo que tú vas a objetar simplemente es el valor por el cual te van a expropiar la propiedad. O sea, tú no puedes discutir el hecho de que la autoridad tiene o no tiene derecho para poder expropiar. Te van a expropiar la propiedad igual. Ahora, lo que tú puedes hacer es objetar simplemente el valor por el cual a ti te van a expropiar. Eso es lo que tú vas a objetar. Entonces, la persona puede o no puede tener información sobre que le están expropiando, porque le notifican a un domicilio, y puede ser o no el domicilio de la persona. Pero en general yo siempre lo pediría para poder analizar el estudio de título. Siempre lo ¿Puedo pediría. meter la cuchara? Sí, dale. Con respecto a la pública, no necesariamente porque diga que está afecto significa que un banco no le va a otorgar el crédito o va a rechazar la operación. Hay que fijarse muy bien si afecta la edificación o afecta solo el terreno. Ya les voy a poner un caso bien concreto.
la avenida Las Condes, en casi toda su extensión, y la avenida Vitacura está toda afecta a expropiación. Pero no afectan las edificaciones. Eso no significa que nadie puede vender las propiedades que están ahí, ¿ya? Pero pero si involucra las edificaciones, ahí sí hay un problema y el banco las va a rechazar. Pero si afecta solo el terreno, el banco igual las pasa, por si acaso, para que no se asusten. Claro, comparto probablemente de todas maneras, claro, no, el banco en general, para que objete una venta, o sea, para que no apruebe un estudio de títulos, tienen que ser, por ejemplo, no sé, hipotecas del año muy antiguas en general, o son cosas realmente específicas para que un banco no te apruebe, por ejemplo, el estudio de títulos, porque en general siempre lo va a poder hacer siempre y cuando el comprador firme una declaración de que está de acuerdo. Entonces, no hay problema con eso al final. Lo que pasa es que te va a afectar el valor de la tasación, y como el banco te aprueba el crédito entre el menor valor, entre el precio de venta y la tasación, si te castigan mucho también, el terreno en el decae. Sí, no, estoy de acuerdo. Y bueno, continuando, ¿qué aspectos relevantes también hay que entender cuando existe una sociedad? Vale decir, cuando el vendedor es una sociedad, en este caso no una persona natural, vale decir una persona jurídica, hay que pedir primero la escritura de constitución de la sociedad y sus modificaciones, la copia del extracto publicado en el registro de comercio con anotación al margen y certificado de vigencia, la publicación en el diario oficial, la personería del representante y el certificado de vigencia del poder. Y si es que, como les dije, es una empresa en un día, porque ustedes sabrán que uno puede constituir sociedades por empresa en un día o bajo el procedimiento normal con inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces. En este caso, cuando es empresa en un día, la copia del estatuto con vigencia. Esto es súper importante también de la sociedad, porque al final muchas veces pasa que uno se queda solamente con el certificado, con la constitución de la sociedad o con la personería. Pero también hay que ver todos estos documentos para verificar que la inscripción de la sociedad se encuentre en orden. Bueno, continuando. Cuando es una sucesión, súper importante también que hay que pedir, vale decir, cuando por ejemplo falleció una persona y adquirieron ciertos herederos, y que los herederos quieren vender la propiedad, hay que pedir la copia de resolución de la posesión efectiva, la copia de la inscripción de la posesión efectiva en el conservador, la copia de inscripción del derecho especial de herencia, que es la copia del dominio vigente, y hay que acreditar el pago del impuesto a la herencia. Estos documentos hay que pedir cuando cuando hay sucesiones. Y ¿cuáles son los reparos más comunes? Primero, cuando hay un embargo, en este caso, y el embargo actúa muy parecidamente a una hipoteca, en este caso, porque se puede vender una propiedad sujeta a embargo siempre y cuando, como dice el Código Civil, hay que contar con la autorización del banco, o sea, o del acreedor, en este caso, o una autorización que generalmente son los bancos, o de la autorización del tribunal, en este caso, que decretó el embargo. Por lo tanto, cuando hay un embargo, hay que necesariamente contar con la autorización del acreedor, que generalmente es un banco, o del tribunal que decretó el embargo. Y en este caso, también otro reparo muy común es cuando se encuentra afecto a utilidad pública, también, en general. Como decía recién Manuel, no es un impedimento para poder vender la propiedad, porque al final los bancos, cuando existe un reparo, le van a pedir al comprador, si es que quiere comprar, que emita una declaración de la cual él se hace cargo de esto y que efectivamente él declara estar en conocimiento y aún así, pese al reparo, quiere adquirir la propiedad. Eso es lo que se le pide, una declaración en este caso. Y por último, otro reparo también, el pago parcial o en cuotas del precio de venta de la escritura compraventa. Esto es súper importante porque, y por eso nosotros pedimos la escritura de las compraventas para poder ver si es que efectivamente se pagó el saldo total del precio. Porque si no se pagó el saldo total del precio, el vendedor todavía, o sea, el vendedor tiene acciones para poder pedirle al comprador de la propiedad que efectivamente le pague el saldo restante. O que deje sin efecto la compraventa y le restituya el precio.
Entonces, por eso es tan importante en general. Y acá hay un O aspecto. hacer una escritura de cancelación. Sí, no, total, no, es que esa es la forma de solucionarlo. A través de una escritura de cancelación del saldo de precio, en este caso. Salvo que hayan transcurrido más de 10 años en este caso, ya no es necesario porque ya no existen acciones judiciales en este caso. Y es por eso que uno pide como abogado siempre los 10 últimos años de los títulos y de las escrituras de compraventa. Entonces, claro, al final, cuando existe este pago parcial o en cuotas del precio de venta de la escritura de la compraventa, lo que hay que hacer es una escritura de cancelación del precio de venta en este caso, y para poder subsanar este reparo. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Algo que me quieran preguntar? Hola, buenos días, Martín. Quería hacer una acotación. Cuando viste el tema del estudio de título en los terrenos rurales, también hay que considerar cuando tienen derechos de agua, que Sí. también ahí hay que pedir la documentación. Como no lo tenías, solamente es como una acotación. Y lo otro que me llamó la atención es cuando dijiste que en las parcelas de agrado, los terrenos rurales, el banco en el estudio de título podría exigir el SIP. Ahí me llama la atención porque a mí nunca me ha pasado y no entiendo por qué ellos deberían tener derecho a exigir el SIP, porque tú no sabes para qué vas a comprar, a no ser que sea una compra-venta ligada a un contrato especial con el banco por construcción. No sé si lo podrías aclarar, por favor, Martín. Sin ningún problema. A ver, de partida, claro, esta presentación está hecha como más en ámbito urbano, por eso no metimos tanto los terrenos rurales. De todas maneras, como Sí. señalé, cada terreno, si es rural o urbano, va a depender los documentos que voy a pedir. Por ejemplo, cuando es un rural, voy a pedir ciertos documentos que en un urbano no voy a pedir. Y, por ejemplo, es la aprobación del SAC, en este caso, la subdivisión de predios rurales, por ejemplo, la copia del plano en loteo. Si es un departamento, no voy a pedir la copia de los planos, no me interesa. Pero bueno, hay ciertos documentos que voy a pedir atendiendo si es que es un bien rural o urbano. Y lo que tú decías, claro, efectivamente no, yo no me refiero a que el banco te va a pedir el certificado, pero yo me refiero a que el abogado, en general, cuando es una compraventa al contado, el abogado del comprador te va a pedir el certificado en forma express para ver qué se puede construir. A eso me refiero. Perfecto, ya, ahora te entendí, ya, entiendo. Claro, eso puede ser según lo que deseen hacer y a lo mejor está sujeto a eso, a la compraventa. ¿Sabes lo otro, Martín? Bueno, no sé si les ha sucedido a los otros colegas, pero nosotros siempre, hasta muchos años atrás, manteníamos el mismo, digamos, esquema que tú dices, pero nos empezó a pasar que sin haber hecho el estudio de título antes de iniciar el proceso, incluso de una promesa de compraventa, nos encontramos que muchos documentos, por ejemplo, en propiedades que son más baratas, donde muchas fueron compradas con subsidio, la gente te dice, no, si nosotros ya terminamos, si alzamos, y resulta que te encontrabas en el GP que todavía estaba, ¿no es cierto?, la prohibición del Servio. Y el Servio igual se demora un poco. Entonces, al final pasó eso. Otras cosas que, por ejemplo, habíamos firmado promesa y una persona no se había dado cuenta que había pedido un crédito de consumo, había firmado cualquier cosa y en ese crédito de consumo, no sé, pues pidió 10 millones y el banco le tomó como garantía al departamento. Sí, eso pasa. Y quedó, ¿cachai? Entonces, desde ahí nosotros tomamos, quizás no completo, pero empezar a hacer, aunque sea un previo estudio de título al momento de tomarla, porque sabes que en realidad te evitas dolores de cabeza. Que la gente siempre dice, no, si está resuelto, no, si está resuelto. Aunque tengas que sacar 2 veces los certificados, no importa. Bueno, es plata, la gente pero sabes que lo tuvimos que tomar como exigencia, porque eran demasiados dolores de cabeza por cosas que no eran responsabilidad nuestra. Y a Nosotros veces lo hacemos así. claro, Nosotros ¿cierto? en la captación hacemos el preestudio porque como tenemos todo online, hacemos el preestudio de todo No, es eso. que es mejor porque te evitas, porque después la responsabilidad, la gente, no, la responsabilidad es tuya. Igual firmar una promesa de compra-venta es un lío, o sea, es un documento legal que así como lo hace hay que deshacerlo igual, hay multas de por medio, entonces al final uno siempre queda al medio y es para evitarse problemas. Oye, en todo caso, el alzamiento del Servio cuando ya pasó el plazo, tú lo puedes pedir por secretaría. Es un alzamiento automático, Bueno, por ahora, si porque acaso. tú decís, claro, Sí. ahora a lo mejor está así, porque te voy a decir, antes de la pandemia, que nos tocaron un par de cachos, se demoraron 3 meses en el alzamiento y es todo o sea, igual ellos como aparato estatal son burocráticos.
Ojalá que Sí, ahora sea, no me ha tocado nada ahora, pero ojalá y que el tema sea. de y el tema de la hipoteca es más sencillo, porque si una hipoteca específica solamente garantiza la deuda hipotecaria, pero si una hipoteca general te va a garantizar la deuda hipotecaria y otros productos. Y en ese Mm. caso, a los clientes hay que pedirle la liquidación de prepago bajo el certificado 3511, que refunde todas las deudas del cliente, o que están paradas en la garantía. Nosotros Bueno, pedimos sí, a nosotros se nos cayó una compraventa por una clienta que tuvo un problema, pidió un crédito consumo y no supo ni lo que firmó, y el banco también pillín, le agarró todo. O sea, pidió 10 millones y le pidió una garantía de 80. Mm. No, pero yo Eso te es, recomiendo eso. La hipoteca general, pide el certificado 3511. ya, El gracias. cliente que tiene eso. Sí, gracias. Disculpen, ¿y ese certificado 3511 se pide en el banco donde está pagando su crédito hipotecario, verdad? Sí. Sí. Ok. Ya. ¿Y Ahora, ese va a detallar qué tipo de deudas tiene con el banco? Cuando en el FP te aparezca que está hipotecada por, no sé, 1000 UF y otras deudas futuras o presentes o futuras que adquiera. Es una garantía general. Cuando es garantía general, certificado 3511. Cuando es específica, que solamente garantiza la deuda hipotecaria, la liquidación de prepago de la deuda hipotecaria. Ok, gracias. Bueno, ahí ustedes ya están comentando las situaciones que le hayan ocurrido. Bueno, son varias las situaciones, pero en general siempre, y ojalá se bien con esto, que un abogado tiene que realizar estudio de título. Yo sé que muchas veces, claro, es más caro y todo, pero efectivamente, o quizás ustedes cuenten la expertise, pero al final que el abogado realice estudio de título van a acreditar fehacientemente que al final la propiedad se encuentra ajustada a derecho o no se encuentra ajustada a derecho. Porque el abogado al final es el que va a verificar todos los títulos y muchas veces, claro, hay reparos o hay cosas que alguien que no tiene la expertise no se va a ni fijar. Pero de todas maneras, sobre todo cuando son terrenos difíciles o tienen más de un dueño o tienen varios títulos atrás en este caso, lo mejor es que el estudio de títulos lo haga un abogado. Y de partida lo mejor es que lo haga un abogado. Ahí certifican que efectivamente la propiedad no tiene ningún problema. Y bueno, muchas gracias por asistir el día de hoy. Si tienen alguna consulta, preguntas, por favor, aprovechen este momento. Si no, le agradezco la participación hoy día y les compartiré posteriormente el link de acceso para el video en este caso. Gracias, Martín. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, aunque uno con los años va aprendiendo. Yo en mi caso no soy abogado, soy arquitecta, pero yo trabajo con abogados porque si no, hay de repente detalles, palabras, siempre pasa. Y incluso lo que el banco te envía, las escrituras, te las tienen que revisar porque uno cree que está perfecto y yo he encontrado no una, dos, tres, cuatro veces errores. Yo, que soy solo arquitecto, he encontrado errores en ello y el abogado ahí inmediatamente te ayuda. Así que yo también creo que hay que asesorarse siempre porque si no pueden pasar cosas que después salen muy caras. Gracias, Totalmente. Martín. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Martín. Que tengan buen día a todos. Hasta Chao. luego. Gracias a todos. Chao a todos. Chao. Chao.